Bienvenido. Hoy hablaremos sobre el diagnóstico fisioterapéutico según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, conocida como la CIF. Probablemente el logro más relevante del diagnóstico fisioterapéutico es el reconocimiento propio y ajeno de la fisioterapia como una profesión capaz de generar su propia plataforma conceptual y, por qué no, científica, de gran utilidad para proponer, adoptar, revisar, actualizar y visibilizar un marco de actuación en el que confluye la evaluación, la planeación y la intervención de los pacientes y o de grupos sociales objeto de su ejercicio para construir una espiral virtuosa que se va a mover en el tiempo en la que el paciente gira hasta que se reintegra a sus ámbitos de la participación social con la máxima potencialidad conseguida con su esfuerzo, con el apoyo de su entorno familiar, con el aprovechamiento de las posibilidades contextuales existentes o logradas con gestión y con el apoyo de la fisioterapia. De estas consideraciones surgen varios elementos que requieren atención. Dentro de ellas tenemos tres. La primera, el reconocimiento de la fisioterapia como profesión. Segunda, la triada entre evaluación, planeación e intervención, conocida como EPI, y su repetición en el tiempo. Y tercera, el reintegro social del paciente. Hablemos del reconocimiento de la fisioterapia como profesión en Colombia. En Colombia, la Ley 528 de 1999 reconoce la fisioterapia en su artículo número 1 como una profesión liberal del área de la salud, con formación universitaria, cuyos sujetos de atención son el individuo, la familia y la comunidad, en el ambiente en donde se desenvuelven. Aunque la primera parte del artículo 1 de la citada ley contiene elementos que dan vida y legalidad a la profesión, el fisioterapeuta no debe conformarse con el relativo reduccionismo de un documento que, si bien otorga legitimidad de manera explícita, contiene elementos filosóficos implícitos que ameritan una breve revisión. Aparecen entonces varios conceptos que permiten determinar un cimiento lógico para la elaboración de un diagnóstico fisioterapéutico. La autonomía, sustentada en sólidos conocimientos científico-tecnológicos y en la apropiación óptima de una dimensión ética adquirida a lo largo de la formación y el ejercicio profesional. El aporte intelectual, que permite desde elevados procesos mentales proponer teorías y confirmarlas o descartarlas desde el quehacer teórico práctico y desde procesos investigativos rigurosos. El conocimiento, derivado de la confrontación cotidiana entre la plataforma conceptual y la realidad, desde la cual se estimula la abstracción, cualidad formal propia del pensamiento científico. La técnica, comprendida, manejada de manera idónea y perfeccionada por los continuos retos profesionales. Y una fuerte conciencia de grupo, que permite fortalecer colectivamente todas las dimensiones y dominios fisioterapéuticos. Es importante destacar la importancia de la existencia de un código de ética que gobierne la actividad profesional. Este requiere una conducta y práctica más allá de las obligaciones morales personales de un individuo. Quienes practican una profesión definen y demandan parámetros elevados de comportamiento con respecto a los servicios proporcionados al público y en el trato con los colegios profesionales. Asimismo, estos códigos impuestos por la profesión son reconocidos y aceptados por la comunidad. Ahora bien, es importante diferenciar la profesión de la disciplina. La profesión aborda el desempeño de la práctica y la disciplina se preocupa del desarrollo del conocimiento, enriqueciendo la profesión desde su esencia y profundización del sustento teórico de la práctica. Para Bourdieu, la profesión se basa en los modelos centrados en el proceso, enseñanza-aprendizaje, que implican el traslado al sujeto de oficios, prácticas, modos, hábitos, dogmas,
convenciones, entre otros, del quehacer profesional. En contraste, la disciplina se basa en modelos centrados en el aprendizaje y construcción del conocimiento disciplinar que buscan generalizaciones, abstracciones y explicaciones causales cimentadas en la lógica, la razón y la constatación. Tríada de la evaluación, planeación e intervención y su repetición en el tiempo. La tríada corresponde a las acciones que el fisioterapeuta debe desarrollar para, primero, conseguir una adecuada aproximación diagnóstica desde la utilización de herramientas evaluativas validadas. Segundo, elaborar un plan de tratamiento que se ajuste de manera individualizada a cada situación. Y tercero, realizar un abordaje terapéutico que responda eficazmente a las necesidades identificadas en las etapas precedentes. Esta secuencia de evaluación, planeación e intervención se continúa o se interrumpe en el tiempo como resultado del diagnóstico fisioterapéutico, surgido de los procesos de evaluación permanente. Algunos autores prefieren llamarlos reevaluación, independientemente del diagnóstico médico. La clave para determinar si el paciente continúa en el proceso resulta de la caracterización positiva o normal del diagnóstico. Pero, ¿qué se debe considerar positivo o normal en el diagnóstico fisioterapéutico? Veamos. El positivo es todo aquello que indica al profesional que el proceso EPI debe continuar por la persistencia de hallazgos susceptibles de ser manejados por el fisioterapeuta. Mientras que lo normal corresponde a un momento evolutivo en que se identifica con certeza el fin del proceso, así el individuo no se encuentra en condición ortodoxamente normal. Por ejemplo, la condición de rehabilitación adecuada que permite la reintegración social de un individuo con una sección medular en T6 y está listo para enfrentar la realidad desde su discapacidad, concepto que en muchas circunstancias se deriva de los obstáculos del entorno de la condición clínica propiamente dicha, el sujeto mencionado no puede, por ejemplo, abordar el transporte público como consecuencia de los obstáculos arquitectónicos y de diseños como consecuencia directa de una condición ya manejada. Peor y más grave aún son las barreras actitudinales. En la evaluación deben estar presentes varios elementos que permiten la aproximación diagnóstica. En primer lugar, la historia clínica, tanto médica como fisioterapéutica. La primera aporta datos importantes para comenzar a construir referentes que aporten posibilidades de diagnóstico y manejo. Nunca debe despreciarse la historia médica en aras de una inapropiada defensa de la autonomía. Debe recordarse que los contextos modernos requieren, incluso exigen, prácticas asistenciales y propuestas teóricas interdisciplinarias. La historia clínica de fisioterapia precisa la obtención de datos relevantes desde la perspectiva del funcionamiento o mal funcionamiento o disfunción del movimiento corporal humano, principalmente referente epistemológicamente de la fisioterapia, no único ni mucho menos exclusivo de la profesión. Muchas veces, a partir de una historia elaborada de manera impecable, puede vislumbrarse como por arte de magia el diagnóstico fisioterapéutico. Si durante la construcción de la historia se identifican mediante el interrogatorio factores contextuales causantes de la deficiencia en función o estructura, ya se están consiguiendo elementos para el diagnóstico fisioterapéutico, que eventualmente pueden modificar de manera notable el tratamiento. Por ejemplo, si se deduce desde la elaboración de la historia una deficiencia en la función de la vía aérea como consecuencia de la exposición a contaminantes ambientales de origen ocupacional, ¿no sería prudente plantear como estrategia de manejo la reubicación laboral del individuo? La respuesta parece ser positiva. El ejemplo descrito permite inferir dos importantes características del diagnóstico fisioterapéutico de acuerdo a la CIF. Primera, la importancia de la elaboración de una historia biopsicosocial.
Y segundo, que existe una interacción vigorosa entre todos los elementos conceptuales del modelo SIF y cualquiera de ellos puede modificar uno o más de los otros elementos. Estas interacciones pueden no ser recíprocas, o sea, no lineales, porque son multidimensionales, y este es uno de los avances que tiene la SIF. A la elaboración de la historia clínica se suma el segundo aspecto importante en la evaluación. Es la valoración con métodos e instrumentos o test validados. Debe desecharse lo anecdótico, pero debe conservarse el juicio clínico, que a veces es despreciado por la evidencia. Si bien la fisioterapia basada en la evidencia constituye un avance notable hacia la construcción de ciencia, el juicio de un clínico avanzado puede ser de capital importancia cuando ser individualizada un proyecto terapéutico va a ser eficiente. El resultado de una correcta evaluación es el diagnóstico fisioterapéutico, al cual sigue la planeación. Nunca se debe iniciar un tratamiento sin haber agotado los pasos de evaluación y diagnóstico. Hacerlo sería caer en el abismo desafortunado y doloroso de la mecanización, tan frecuente en la práctica fisioterapéutica de hace algunos años. Seguido se debe planear la proyección terapéutica y se plantean los objetivos de tratamiento, con base en el diagnóstico fisioterapéutico y en una hipótesis de trabajo. Es probable que desde esos dos elementos pueda expresarse un pronóstico de fisioterapia para cada situación en particular. La tríada de evaluación, planeación e intervención, EPI, es conocida con fines didácticos. Es un proceso dinámico que debe repetirse en el tiempo para facilitar la evolución del individuo hacia su último objetivo. Lo que quiere decir que es hacia la reintegración social, entendiendo que ésta se refiere a la totalidad de ámbitos de participación del ser humano. En términos simples, el proceso se repite partiendo de cada paso subsiguiente de una nueva evaluación, la cual se le llama o se le conoce también como revaloración, para replantear la planeación y la intervención. La reintegración social del individuo. Se ha referido a la persona, al sujeto, al individuo, al paciente o al ser humano, sin hacer alusión a los términos como usuario, cliente y, por lo menos por ahora, discapacitado. No obstante, esta terminología deberá ser necesaria revisarla un poquito más adelante para que se pueda abordar de manera específica dentro de la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, conocidas con sus siglas de SIF. El término discapacidad hoy es utilizado para señalar alguna alteración en el funcionamiento de una persona a nivel corporal, individual y social, pero va a estar asociado a estados o condiciones de salud. Si se conecta esta definición al concepto de que el ser humano es un ser social, que es una afirmación prácticamente irrebatible, puede visualizarse el significativo impacto social que tiene para un ser humano ser caracterizado como una persona discapacitada. Para Weinmeier, la discapacidad ha sido considerada en términos negativos como patología, aberración y como algo atípico. La gente discapacitada era considerada de alguna manera como enferma, rota o necesitada de arreglo. Hacia finales del siglo XX, esos conceptos empezaron a ser reemplazados por otros modos de pensar sobre la discapacidad. Estaban centrados en considerar esta como una función de la interacción entre capacidad personal y el contexto en el cual las personas con discapacidad vivían, aprendían, trabajaban y jugaban. Dos de los llamados modelos funcionales de discapacidad se pueden ver en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, conocida como la CIF, por parte de la Organización Mundial de la Salud, y el Sistema de Clasificación de 1992 de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y en el Desarrollo, conocida por sus siglas como AADID.
Las estructuras de SIF y de la AADID son sistemas de clasificación funcionales porque la discapacidad se ve como el resultado de una interacción entre las limitaciones de una persona y el entorno en el cual esta persona se ha de desenvolver. La relación estrecha entre la discapacidad y entorno social es reiterativa y puede ser devastadora para el discapacitado. Para un observador profano puede ser cierta y hasta válida la exclusión social del discapacitado o del enfermo por causa de su estado patológico. La palabra o el término pobrecito es un término usado con frecuencia por la gente del común para referirse al ser humano portador de una enfermedad o de secuelas de un estado patológico. Entonces, dentro de las tareas de los fisioterapeutas es privilegiarse de integración del individuo al medio para dar lugar a la potencialización de todas sus capacidades. Obviamente con una labor paralela en el entorno, casi siempre viene siendo educativa, cuando no de adaptación de estructuras físicas. Debe también trabajarse en otros ámbitos, como por ejemplo el político, estatales, para disminuir la exclusión, lo cual posibilita el disfrute de los derechos que debe proveerse y relatarse la autodeterminación de la misma persona que se encuentra afectada, para que tenga conciencia plena de su importancia como ser y actor social. Todo lo cual va a llegar a determinar el triunfo sobre esa discapacidad. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Esta clasificación fue puesta en marcha por primera vez en los años 70 y publicada en 1980 por la Organización Mundial de la Salud como un instrumento para la clasificación de las consecuencias de las enfermedades y sus repercusiones en la vida del individuo, que es el documento para poder llegar a analizar la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, que viene siendo la CIF. Esta clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías maneja tres conceptos básicos que tienen que ver con un modelo secuencial y lineal. Está basado en el esquema de etiología, patología, manifestación. Estos son, primero, la deficiencia, segundo, la discapacidad y tercero, la minusvalía. Deficiencia. Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. En este contexto, deficiencia se refiere a las anormalidades de la estructura corporal, de la apariencia, así como de la función de un órgano o sistema, cualquiera que fuese su causa. Discapacidad. Es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Minusvalía. Es una situación de desventaja para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que va a limitar o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, género y factores sociales o también culturales. Hagamos un ejemplo. Una enfermedad o un trastorno específico, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como la conocemos como el EPOC, va a dar lugar a una deficiencia, que viene siendo un daño irreversible de la vía aérea y del parénquima pulmonar, la cual a su vez dará lugar a una discapacidad para las actividades y su participación, que determinarán la existencia de una minusvalía en el sujeto, que sería una incapacidad para realizar actividades de la vida diaria y para funcionar con autonomía en el medio social. Como se observa en la siguiente imagen, existe una progresión desde el evento desencadenante hasta llegar a la minusvalía, afectando diferentes niveles, como se observa a la derecha, y con notables problemas para el individuo en todos los ámbitos, como se observa en la izquierda. Eventualmente puede existir en este modelo lineal minusvalía sin que exista discapacidad, es decir, la deficiencia puede ocasionar la minusvalía directamente.
La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía fue ampliamente utilizada en todo el mundo, con muchas aplicaciones, como el diseño de políticas de seguridad social y protección de minusválidos, la identificación de contextos de desempeño al discapacitado, la evaluación de establecimientos de salud en que se manejaban estos discapacitados, la identificación de las características y el número de personal de salud requerido para el manejo del paciente, la caracterización de las necesidades del discapacitado o del minusválido, la identificación de situaciones discapacitantes, el desarrollo de la investigación relacionada con la discapacidad y la minusvalía, y las modificaciones conceptuales en torno a las temáticas de deficiencia, discapacidad y minusvalía. A pesar de sus múltiples utilidades, esta clasificación fue objeto de críticas originadas en diversas limitaciones. Veamos un poco de estas críticas y revisión de la clasificación. Hay varias consideraciones que fueron tenidas en cuenta. En primer lugar, el modelo teórico en el que se sustentaba esta herramienta, que estaba incorporada a un esquema lineal de discapacidad que en cierta medida replicaba el modelo médico de enfermedad, estableciendo una secuencia que va desde el trastorno a la minusvalía, pasando por la discapacidad y la deficiencia. En la tabla que se puede observar es un resumen del proceso de revisión de la clasificación internacional entre 1993 y el año 2001. Esta sugerencia de causalidad directa es una de las principales críticas al modelo. Otras críticas importantes se relacionaron con la minimización de los factores contextuales como causa de aparición o perpetuación del problema, la ausencia de ciertas categorías relacionadas con deficiencias y discapacidades y la complejidad de la clasificación para su manejo práctico. La suma de las consideraciones expuestas motivó, en parte, a la revisión de esta clasificación por parte de la OMS, la cual requirió varios años de trabajo, por eso duró del 93 al 2001. Hablemos ahora de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, alias la CIF. Aportar un lenguaje estandarizado, fiable y aplicable transculturalmente que permita describir el funcionamiento humano y la discapacidad como elementos importantes de la salud, utilizando para ello un lenguaje positivo y una visión universal de la discapacidad, en la que dichas problemáticas sean la resultante de la interacción de las características del individuo, son el entorno y el contexto social. Esas son las afirmaciones que expresan claramente la razón de ser de la CIF. De esto se desprende el objetivo principal de la CIF, que es brindar un lenguaje unificado y estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Dentro de los específicos, encontramos proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con ella. Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados con ella. Permitir la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, entre los servicios y entre diferentes momentos a lo largo del tiempo. Y proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria. Modelo de la CIF. Es esencialmente multidireccional y está diseñado para ilustrar las múltiples interacciones entre todos sus componentes, con lo que se contempla de manera exhaustiva la complejidad de la condición de salud, o sea, un trastorno o una enfermedad. Del modelo descrito se desprenden varios términos que necesariamente deben ser definidos para facilitar su comprensión. Las definiciones presentadas a continuación vienen o han sido adaptadas a varios documentos. Condición de salud. Se trata de un término genérico que incluye enfermedad, puede ser aguda o crónica, trastorno, traumatismo y lesión. Una condición de salud puede incluir también otras circunstancias como embarazo, envejecimiento, estrés, anomalías congénitas o predisposiciones genéticas. Funciones corporales.
Se refiere al estado funcional del individuo, específicamente de las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyéndose las funciones psicológicas. Estructuras corporales. Se refiere al estado funcional del individuo en lo referente a las partes anatómicas de su cuerpo. Deficiencia. Son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa de la norma generalmente aceptada respecto al estado biomédico del cuerpo y sus funciones, o una pérdida de dichas funciones o estructuras. Actividad. Es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Representa la perspectiva del individuo respecto al funcionamiento. Limitaciones en la actividad. Son las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades. Una limitación en la actividad abarca desde una desviación leve hasta una grave en la realización de una actividad, tanto en cantidad como en la calidad. Participación. Es el acto de involucrarse en una situación vital. Representa la perspectiva de la sociedad respecto al funcionamiento. Restricciones en la participación. Son los problemas que puede experimentar un individuo para implicarse en situaciones vitales. Corresponde a la diferencia entre la participación de una persona con la participación esperable de una persona sin discapacidad en esta cultura o sociedad. Sustituye al término minusvalía que se utilizaba en la clasificación internacional de enfermedades. Factores contextuales. Son los factores que constituyen el trasfondo total de la vida de un individuo y de su estilo de vida. Factores ambientales. Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas. Factores personales. Están compuestos por características del individuo que no forman parte de una condición o de un estado de salud. Estos factores pueden incluir el género, la raza, otros estados de salud de forma física, los estilos de vida, los hábitos, los estilos de enfrentarse a los problemas, el trasfondo social, la educación, la profesión, experiencias actuales y pasadas, patrones de comportamiento globales y el tipo de personalidad, aspectos psicológicos personales y otras características. Funcionamiento. Es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación. Indica los aspectos positivos de la interacción de un individuo con una condición de salud y los factores contextuales con factores ambientales y personales. Discapacidad. Es un término genérico que incluye deficiencias en las funciones corporales y en las estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y los factores contextuales que pueden ser ambientales y personales. Tanto el funcionamiento como la discapacidad se conciben como una interacción dinámica entre la condición de salud y los factores contextuales, de tal forma que si uno de ellos varía, el otro puede verse modificado. El término discapacidad, sus niveles y sus consecuencias se explican de manera didáctica y magistral en el informe de la Fundación Saldarriaga Concha, Discapacidad en Colombia, reto para la inclusión en capital humano del año 2010. El término discapacidad hoy en día es utilizado para señalar alguna alteración en el funcionamiento de una persona a nivel corporal, individual y social, asociadas a estados de condiciones de salud corporal. Corporal, por cuanto la persona presenta una alteración, que puede ser desviación, pérdida o mal funcionamiento, significativa en unas estructuras o funciones corporales. Se establece entonces una deficiencia. Una persona con tan solo una deficiencia no se considera discapacitada.
Si es individual, es cuando la persona por esta deficiencia presenta además alteraciones en sus capacidades, habilidades o destrezas para ejecutar sus actividades cotidianas de ambientes normalizados. Se dice entonces que la persona presenta limitaciones en la actividad. Una persona que presenta una deficiencia y por ella dificultades para el desempeño es una persona con discapacidad, pero una persona que presenta una deficiencia con o sin limitaciones para ejecutar actividades de la vida diaria puede experimentar dificultades para involucrarse o participar en espacios vitales. Se dice entonces que es una persona con discapacidad, pues además de las deficiencias presenta restricciones en la participación. Social, por cuanto las deficiencias, las limitaciones y las restricciones son consecuencias sociales dada la presencia o ausencia de barreras y facilitadoras en el entorno que afectan al individuo y le impiden su pleno desarrollo y su participación. Estructura de la CIF. La CIF está estructurada en varios elementos denominados partes, componentes, constructos, calificadores y dominios o categorías. Partes de la clasificación. Son las dos grandes subdivisiones de la clasificación, parte 1 y parte 2. La parte 1 es el funcionamiento y discapacidad. La parte 2 son factores contextuales. Para la parte 1 existe una unidad dialéctica en que se interrelaciona el funcionamiento y la discapacidad dependiendo principalmente de los aspectos negativos que marcan la deficiencia o la diferencia con lo normal. Estos aspectos están determinados por los componentes. Ahora, un componente son cada una de las subdivisiones principales de las partes. Los componentes de la parte 1 incluyen funciones y estructuras corporales, actividades y participación. Los componentes de la parte 2 incluyen factores ambientales y factores personales. Los constructos son conceptos o ideas definidos a través del uso de calificadores. Existen 4 constructos para la parte 1 y 1 para la parte 2. Los constructos de la parte 1 son cambio en funciones corporales, cambio en estructuras corporales, capacidad, máximo nivel posible de funcionamiento que una persona puede llegar a alcanzar, desempeño, realización, o sea, la ejecución de tareas en un entorno real. El constructo de la parte 2 es facilitadores o barreras. En factores ambientales, que se refieren a los factores en el entorno de la persona que cuando están presentes mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad, o cuando están ausentes limitan el funcionamiento y originan la discapacidad. Los calificadores. Los constructos solo tienen sentido dentro de la clasificación cuando se les añade uno o más calificadores, que indican la magnitud del nivel de salud o la gravedad del problema que se está evaluando. Puede ser leve, moderado o severo. En los dominios. Es un conjunto práctico y lógico de funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de la vida. Constituyen capítulos y bloques en cada componente. Por ejemplo, para las funciones corporales se establece en la CIF 8 dominios. Para las estructuras corporales, 8 dominios. Para las actividades y participación, 9. Y para factores ambientales, 5. Categorías. Son las clases y subclases dentro de un dominio. Estas corresponden a unidades de clasificación. Entonces, por ejemplo, para el dominio funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio, las categorías, que viene siendo la clase, del sistema respiratorio son funciones respiratorias, funciones de los músculos respiratorios, funciones del sistema respiratorio y otras especificadas y no especificadas, que vendrían siendo las subclases. Codificación de la CIF. Puede parecer engorrosa a primera vista. Sin embargo, si se revisan las definiciones expresadas anteriormente y se observa esta imagen en la que se identifican las partes, componentes y dominios, el proceso puede resultar relativamente sencillo.
En el esquema señalado aquí, se puede advertir que existen prefijos en la parte inferior de esta imagen. Estos van a permitir identificar el componente general que se está describiendo